muchas formas de referirse a la CENTE. La primera es un grupo, una agrupación de extorsionadores profesionales. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación nació formalmente el 17 de diciembre de 1979 allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Su creación fue la respuesta directa a la antidemocracia y autoritarismo que percibían ellos de la dirigencia nacional del CENTE, no del sindicato. No confundir. El sindicato, por más cosas malas que tengan, no son tan mierdas como son la gente de la CENTE. El surgimiento de este asunto de la coordinadora fue la culminación, dicen ellos, de décadas de resistencia, ¿no? por el sur del país. En su primera asamblea, han de saber, en esta primera Asamblea Nacional de Trabajadores de la Educación y organizaciones democráticas del CENTE, además de contingentes de Tabasco, de Chiapas, de La Laguna y Guerrero, ahí fue donde todo el mundo se unió. Contra lo que pasa con el sindicato, la coordinadora ha intentado mantener una estructura bastante horizontal basada en asambleas, lo que llaman ellos asambleas nacionales representativas, que son son socialistas a final de cuentas. Varios casos han pasado con ellos, una caminata breve por la calle de los recuerdos. En 2006 lo que empezó como una demanda laboral de la sección 22 en Oaxaca, escaló una insurrección, güey, a un intento de desalojo bastante violento del plantón en Oaxaca por el gobernador priista en ese momento, Ulises Ruiz. Todo eso pues, acabó generando que se formaran el magisterio, o sea, los maestros, junto con organizaciones oaxaqueñas para formar la APO, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Y estos cabrones tuvieron el control de la capital del estado durante meses. O sea, tanto la regaron que tuvieron casi que cederle, ¿no?, lo que pasaba en Oaxaca capital durante todos esos días. Con Peña Nieto se impulsó una reforma que iba a condicionar la permanencia de los maestros a evaluaciones estandarizadas. Y tú dicen, pues tiene un chingo de sentido. Si queremos que las mejores personas estén dando clase a nuestras juventudes, una forma de hacerlo es, de asegurarnos que las mejores personas están ahí, es poniéndoles evaluaciones. Bueno, la CENTE echó el grito al cielo, insurgencia por todos lados. O sea, nunca se ha visto algo así, que según la reforma era de carácter laboral y punitivo. Y pues sí, si haces mal tu chamba, te castigan. ¿O no? ¿La cagas? Manotazo. ¿La vuelves a cagar? Vas para la calle. Fin. La CENTE dice que se ignoraron condiciones de desigualdad extrema en zonas rurales del país, que bueno, pudieron haberse ajustado ciertas cosas, pero estos cabrones estaban diciendo, a mí nadie me va a andar diciendo si soy bueno para dar clases o no. Ya tengo mi plaza, me la heredaron o la compré. Pues no chingues. Durante todo este periodo hubo momentos de alta tensión entre el gobierno federal y la CENTE, pero han de saber que estaba bajo control. Fue hasta el ciclo electoral del 2018 donde Andrés Manuel López Obrador revivió a la CENTE prometiéndoles deshacerse de la reforma educativa, cosa que le dieron, porque también en ese momento, y no hay que faltar a la memoria, PAN y PRI aprobaron esa chingadera de revocar la reforma educativa. O sea, también no nos quejemos de ese rollo si estamos viendo de dónde venimos. Y ahora la nueva es que la CENTE está extorsionando al gobierno mexicano, porque eso es lo que están haciendo, pidiéndoles que abroguen una ley que lleva más de 19 años en vigencia, por favor, y que les aumenten el 100% del sueldo. Y eso lo van a hacer bajo amenazas, a punta de plantones y diciéndoles, oye, o me cumples, cabrón, o olvídate de que ruede el balón, olvídate de tu mundial. Esto pasa, y que sirva de lección para todos, esto pasa cuando le das poder a un grupo que no tiene el menor escrúpulo en exprimirte y en extorsionarte si ven tantita oportunidad de ver que pueden conseguir lo que quieren. Pero bueno, bien dicen, cría cuervos y te sacarán los ojos. Vamos a la supermesa de esta semana. Bienvenidos a la supermesa de esta semana. Con nosotros este bello y hermoso día, Fernando Belauzarán, analista y vocero de Somos México, que andan ahí en la tablilla, ¿no?, para volverse partido político, ¿no, Fernando? Pues nosotros ya saltamos la valla. Cumplimos absolutamente todos los requisitos. De hecho hicimos más de 240 asambleas y afiliamos a más de 340,000 personas.
y además cumplimos escrupulosamente la ley porque sabemos una cosa, no nos quieren. Sí, bueno. Entonces, eso es, además no oculta la víscera el régimen. Entonces, a nuestros dirigentes pues tenemos esa inquina, nos han lanzado esta inquina, entonces sabemos que no contamos con su gracia y por lo tanto fuimos mucho más cuidadosos y lo que debe hacer el INE y el Tribunal Electoral es cumplir su responsabilidad institucional, incluso su responsabilidad constitucional y reconocernos el registro. El tema es que vamos a ver qué pesa más, si esa responsabilidad constitucional o una posible hipotética instrucción de algún lado del sureste mexicano que le da por solidarizarse con dictadores y con dictaduras y etcétera, ¿no? Vamos a ver. También está con nosotros Rafael Calderón, ex diputado local del PAN y consejero también del mismo partido. ¿Cómo andas, Rafael? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a ti y a tu auditorio, saludos. Encantado de estar contigo. Oye, a ver, vamos a empezar con el plan B electoral, porque yo no sé ustedes, ya evidentemente quiero pensar que ya lo leyeron, ¿no? Todo este rollo. Pero sí lo siento como muy blando, como muy descafeinado y casualmente ya los partidos, tanto, bueno, el Verde y el PT ya se sumaron, que yo ando escuchando ahorita de camino para acá, que andan otra vez poniendo como medio sus condiciones y cositas. Pero a ver, se puede, el asunto de lo que tiene aquí es la revocación de mandato, que puede ser en el tercer o cuarto año del mandato, o sea, el año que entra o el 28. Y lo que queda ahí, es que nos vamos uno por uno, es que ahora sí se puede promocionar. Que no sé ustedes, para mí francamente me da igual si la presidenta o presidente en turno pueda promocionar o no el ejercicio de la revocación. Pero yo quiero recordar unas cosas. Dos declaraciones de Vicente Fox, porque eso fue lo que plantearon en el Tribunal Electoral. Por dos declaraciones de Vicente Fox, López Obrador pidió la anulación de la elección en 2006. ¿Te acuerdas que decía, no hay que cambiar de caballo a mitad del río? Eso lo dijo dos veces y por eso pidieron la anulación y quiero decir que tuvo eco en el tribunal porque el tribunal amonestó a Vicente Fox por esas dos declaraciones. Bueno, en 2024 vimos a López Obrador como jefe de campaña de Claudia Sheinbaum, haciendo campaña todo el tiempo. Es más, le pegaba a la candidata opositora, presentó datos personales de la candidata opositora violando la ley, hizo muchísimo. No sé cuántas veces el Instituto Electoral acreditó lo que tenía sus fallas por romper la neutralidad que le marca la Constitución y le valió sorbete. Y hubo una elección de Estado, no solo por la participación del presidente, también de los programas sociales, etc. Pero al poner a Claudia Sheinbaum en la boleta, están institucionalizando elecciones de Estado. Porque estos cuates hacen trampa, no saben jugar limpio, no saben jugar con piso parejo. Y entonces tú acordarás que hace poco su Consejo Nacional tuvo una brillante idea, hacer lo que ya venían haciendo, pero acordaron con todo cinismo que van a elegir sus candidatos 8 meses antes de la fecha que tienen que hacerlo. Y dicen, pero está prohibido hacer campaña anticipada. Ya sé, llamémosles coordinadores y que como coordinadores hagan campaña y entonces, ya los hicimos tontos a todos. Eso lo llevan haciendo desde el 21, me parece. Sí, claro, por complicidad de las autoridades, porque eso es un delito electoral. Pero están sacando ventaja. A lo que voy es esto. Buscan hacer elecciones inequitativas. Y al poner a la presidenta ahí, pues tratan de decir, bueno, la presidenta tiene mayor popularidad que sus candidatos y quieren ponerlos a jugar. Nada más que, sí, eso es una trampa más. Sí, es usar recursos públicos para favorecer a su partido y lo seguirán haciendo y además entregan programas sociales con un chalequito guinda que también debería estar, que también está prohibido, pero hacen proselitismo con eso. Bueno, pero les puede salir el tiro por la culata. Pregúntenle a Salomón Jara, que tuvo que hacer un fraude electoral descarado, porque incluso hay municipios donde hay más votos que votantes, más votos que electores en el padrón para poderlo salvar, porque el cuate quiso abrir brecha y decir, yo soy el laboratorio y lo pongo. Yo, en mi opinión, no lo han decidido, precisamente porque la presidenta correría un riesgo grave de desgaste si la ponen entre las patas de los caballos. Es más, no sé si oíste su declaración de que a lo mejor, ella misma lo dijo, que a lo mejor ella estrena esta figura de censura en las redes sociales por violencia política de género, y dijo, porque hay caricaturistas que me dibujan quién sabe cómo, o sea, no sé, me imagino de quién se estaba refiriendo,
pero ya queriendo incluso, queriendo censurar ahí, porque a lo mejor sí está considerando la posibilidad de meterla, pero quieren dejar abierta la posibilidad si es en 27 y 28, quizás porque no le han medido bien a el agua a los tamales, pero lo que sí es un hecho es que quieren hacer trampa y quieren jugar con dados cargados como siempre, ¿no? Rafael, ¿tú ves la posibilidad de que realmente se le vaya a revocar el mandato? Mira, yo creo que aquí sí precisamente corren un gran riesgo porque la popularidad de la presidenta ha venido en declive. Entonces, no vayan a estar haciendo un mal cálculo y en lugar de favorecerles, les vaya a perjudicar. Lo que sí, pues es que ellos están acostumbrados a actuar con un doble filo. Por un lado, a la oposición la miden de una manera. Durante toda su historia, lo que criticaron es lo que han venido haciendo. Evidentemente, les gusta violar la ley, les gusta que nadie les pueda criticar o decir algo. Y por supuesto que de entrada no es correcto, no es moral, no es ético, no es legal que quieran aparecer en la boleta en el 2027, pero lo que sí es que no sea que entre ellos mismos, como lo hemos visto a últimas fechas, pues se vayan a seguir golpeteando y vaya a terminar que la primer presidenta de nuestro país, pues sus mismos compañeros, que son los que tienen la estructura en este momento porque tienen todo el poder para hacerlo, la vayan a revocar. Aquí lo que tendríamos que cuidar y lo que tendríamos que pedir es que, ok. Ya sería una rebelión muy fuerte, ¿no? O sea, que eso... Pero pues lo hemos visto. Hay que entrarle, pero que entonces, si el pueblo quita, que sea el mismo pueblo el que decida quién la va a sustituir. Y ahí sí, que todos los actores de alguna manera nos podamos poner a jugar para contrarrestar el que ella esté utilizando todos los instrumentos que tiene el Estado para promocionarse. Tiene razón. Imagínate, la trampa es tan burda que si ella en el dado caso que fuera revocada, ¿quién va a poner al presidente sustituto? Pues ellos mismos. ¿No? El Congreso. Pone un sustituto, creo que, no sé si es el presidente de la Cámara de Diputados. Creo que así, creo que interino es el presidente de la Cámara de Diputados y luego ya la eligen. Y luego lo eligen ellos con acá. Entonces, es una verdadera simulación. Lo que están haciendo es haciendo trampa, ¿no? Porque además, ¿cuál es la gran farsa? La revocación de mandato debería ser un derecho de los ciudadanos inconformes. Si juntan las condiciones, ponen a eso. Pero no, los que quieren poner la revocación son los que la quieren ratificar. Desde ahí es la perversión, como fue la pantomima que hizo López Obrador en su momento, que son los que lo quieren poner en la boleta por su megalomanía, su egocentrismo que tenía en ese momento, ¿no? ¿Nada más en ese momento? Bueno, es permanente, pero además, ¿de dónde saca eso? Pues lo saca de Chávez. Es lo que hizo Hugo Chávez. Le encantaba eso de la revocación y a mí me ponen, porque eso le daba fuerza, ¿no? Y en ese arraigo. Ahora, la verdad es que además tienes razón. Les puede ganar el asunto, entonces, sus rebeliones internas, los que no hayan tenido candidaturas, los que quieran acá, en su desgracia, pongan a la presidenta en una situación complicada acá. Además de que, te voy a decir, en todas las encuestas, las políticas del gobierno salen reprobadas. Las políticas del gobierno, no la presidenta. La presidenta puede tener una popularidad, pero sus políticas son reprobadas. Y entonces, ¿qué se discute en las campañas? Pues las políticas, los resultados, etcétera. La verdad es que la estarías poniendo en un asunto de desgaste muy fuerte. Por eso digo que les puede salir el tiro por la culata. Yo no sé si les da para eso. O sea, pero lo que voy es, la intención de ellos es hacer trampa. ¿Cómo ponen la popularidad de la presidenta a jugar a su favor? Eso es lo que ellos están planeando. Nada más que la popularidad es efímera y si pones ahí en el centro, pues a lo mejor ella va a pelear, porque tú llegas y dices, a ver, pongo mi revocación. ¿Y qué va a hacer toda la oposición? ¿La deja pasar acá? O a lo mejor la oposición dice, ¿sabes qué? Yo parto con un 20, 30% que ya están en contra, ¿no? Pues con esos son los que yo me voy a nutrir acá y eso empieza a crecer, ¿no? En el caso, yo pregunta para ambos, ¿creen que si se llega a dar el caso en la revocación 27 o 28, que la oposición PRI, PAN, Movimiento Ciudadano deberían de entrarle a operar realmente para revocar a Claudia? Yo creo que habría que tomarle la palabra
y utilizar el descontento que existe del pueblo, que ellos tanto lo manejan, en contra de ellos, no necesariamente de la oposición, sino el que abanderaría principalmente, más allá de los partidos, sería el pueblo, porque hemos visto que existe descontento ya de diferentes causas: la salud, la seguridad, las madres buscadoras, la corrupción, que es impresionante, está desbordada. Creo que la corrupción que manejan es histórica. Yo creo que desde ahí se abanderaría y sería que cada uno de los partidos de oposición tomara la postura, pero considero que sí sería adecuado acompañar ese ejercicio con esta trampa que estamos diciendo, que ellos mismos pondrían a quien resultara que tuviera que sustituirla. Se quedaría en la historia el hecho de la revocación hacia Claro, la pero figura además sería presidencial. esquizofrénico por una razón. O sea, tú estás diciendo que no. Es que, mira, es que estoy pensando porque está hecho con las patas, efectivamente. No, en California, donde existe la revocación, efectivamente existe esta posibilidad de que los que revocan deciden quién entraría en su lugar. No es acá. Pero más allá de eso, imagínate, según esto, no se puede hacer campaña desde los partidos para pedir la revocación. Y la presidenta no puede más que informar, no puede pedir. Entonces, pero ¿cómo le dices a los partidos que no se manifiesten sobre eso que está en el centro de la elección, ¿no? Y a los candidatos. Y acá, y entonces que el INE va a estar sancionando a todo mundo porque se manifiesta si se tiene que revocar o no se tiene que revocar. O acá es muy escribido porque la ley no está pensada para que fuera concurrente. La ley se pensó para que no lo fuera, ¿no? Y entonces era que los partidos no participaran, que fuera un asunto solamente ciudadano. Pero si lo haces concurrente, donde están los partidos acá, pues se va a prestar a una violación. No vas a tener de otra. Los partidos va a ser una locura, ¿no? Oye, y a ver, otras... Y ya lo vimos cuando pasó lo de Andrés Manuel López Obrador, un movimiento espontáneo de multimillonario que pedía a todos juntos que no se fuera, que se quedara. No, pues andan en las mismas que ustedes. Fue Gabriela Jiménez, que hoy soy la vicecoordinadora de Morena. Pues fue una simulación, les encanta la simulación, les encanta la... Su esposo es el que anda metido en el partido. Está haciendo el otro partido, el que se llama, ellos se llaman Que Siga la Democracia, que así se llamaba esta organización que estaba Gabriela Jiménez. Correcto. Para hacer esta pantomima que fue lo de la revocación de mandato que está ahí, ¿no? Las otras tres cosas que va a cambiar la reforma son que haya menos gente en el cabildo de todos los municipios, que se limite el presupuesto a los congresos estatales y también este límite a los sueldos, ahora sí, explícitamente, a sueldos de consejeros, magistrados electorales, OPLES y demás, por abajo de lo que se le da al presidente de la República. Todo esto lo justifican para que que las obras se van a quedar en el municipio y para que vean, no este rollo de mantener el presupuesto en la gente. El problema con esto, que suena muy bonito a nivel promesa, pero no está puesto en la reforma. A mí lo que yo digo, suena muy bonito, prometer no empobrece, pero que se vea, pongámoslo en la reforma, pues. Es que ya no tienen dinero. Y entonces les ponen un caramelo. Eso desde el... Les ponen... pues es que son pésimos. ¿Y sabes qué es lo más cabrón? Digo, perdón que me robé el francés, pero ¿sabes qué es lo más cabrón? Siempre, todos los años, como que encuentran algo que es de... No, los fideicomisos, cóbrale a Coca-Cola, cóbrale a no sé quién. Son tan malos recaudados con nosotros. Nunca habíamos tenido tanto dinero en la hacienda pública. Nunca, ni de cerca. Y sin embargo, no tienen dinero, ¿no? Es porque no saben gastar. Y lo gastan todo. Y lo que quieren es tener una estructura de compra del voto impresionante, ¿no? Para que la gente no vote por los resultados de gobierno, sino vote por la ventaja que puedan tener en las transferencias. Esa es su apuesta, ahí están, ¿no? Y el país no está creciendo y están acá. Entonces, en eso están. Pero cometen varios errores. Uno, violan el municipio libre. ¿Por qué lo tiene que decidir el centro y no el municipio cuántos regidores tiene? No, están violando ahí la Constitución claramente y uno de los principios básicos, pero además lo hacen a lo güey. ¿Por qué a lo güey? Porque más de 15 solamente tienen, muy poquitos municipios tienen más de 15. Y menos de 7, más de 1000 municipios no tienen menos de 7, es decir, van a acabar habiendo más, sí, lo hicieron con las patas, ¿no? Y luego lo otro es
para el gobernador es los congresos locales, que no digo que no pueda haber abuso acá, pero oigan, y yo sé que es un poco el caramelo para los gobernadores, etcétera, pero es el tremendo desprecio que le tienen al poder legislativo. Y claro, tú ves a estos diputados que deciden todo levantando la mano y en fast track las cosas más importantes del Estado y no les permiten ni cambiarle una coma y dices, bueno, tú estás en una beca, mano, ¿no? Pero el poder legislativo debiera tener un valor clave y fuerte, y lo que están acá es imponiéndole a la soberanía de los estados. Entonces ya ni tenemos ni municipio libre ni estados soberanos, un centralismo exacerbado, y además lo hacen, insisto, con las patas, ¿no? Pues sí, aquí nada más reiterar lo que dice Fer, que son poquitos los cabildos, los municipios que tienen más de 15, en este caso, integrantes. Sí, regidores, ¿no? Y son más de 1,000 los que tendrían que incrementarse. Entonces, pues en la reforma no serviría de nada porque incrementaría el gasto. Pero también yo aquí dejo sobre la mesa los excesos que hemos podido ver de sus legisladores, de gente muy cercana a Morena, que vemos que ni con lo que ganan actualmente podrían darse la vida y los lujos que tienen. Entonces, pues realmente por eso a ellos no les interesa. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que algunos de ellos pues tienen nexos de dudosa reputación que les hace llegar ingresos, y por eso a ellos no les interesa. En el mejor de los casos, son ahorradores o son empresarios, pero hemos visto que tienen nexos con la delincuencia organizada o con evidentes actos de corrupción, lo que les hace pues tener vidas que no son acorde al servicio público. Oye, Entonces, sea quien sea que ha hecho eso del mínimo 7, sí tiene que irse a la calle. Bueno, estamos de acuerdo. quitaron la paridad cuando lo entregaron. También. claro. Es que es tan 4T, es el 90% lealtad, o sea, es decir, obediencia, 10% de capacidad. Lo de la lealtad y obediencia está acreditado, lo del 10% de capacidad yo también lo pongo en duda. Ese yo lo pondré en duda también. Sí. Claro, pero no solo es quien lo hace, porque sí, por supuesto, quien lo hace tiene mucha responsabilidad, pero también no sabemos a quién pusieron a hacerlo. Es quien lo revisa. No, eso pasó por varios pares de ojos. Y quién lo firma, y quién lo vuelve a revisar, y quién lo recibe antes de salir a los medios a comunicar que ya llegó. Sí, ¿Por sí. qué? Pues porque en el Congreso no hay una sola persona. ¿Poco no lo leyeron antes de salir a decir ya lo recibimos y hay que circularlo? La Consejería Jurídica, Presidencia. Claro, es que imagínate, la reforma electoral en lo oscurito, completamente, cuando es lo que tiene que involucrar a todos los actores. Es la primera reforma electoral que viene solo del partido en el poder, solo del gobierno. Bueno, primero, o sea, solo se dignan a negociar con sus aliados, ¿no? Viene del poder. ¿Y para qué viene el poder? Para beneficiar a los que están en el poder. Toda la historia de la transición en México eran las demandas opositoras que iba concediendo el oficialismo, de alguna manera, que estaba acá, diciendo, bueno, está bien, para que tengamos elecciones más parejas acá. Y te voy a decir, tuvo un éxito. La transición a la mexicana, por supuesto que tenía errores, tenía deficiencias. La corrupción nunca dejó de ser sistémica, aunque lo que estamos viendo ahora hace ver que lo anterior era jugado de niños y eso que era tremenda. Había muchos errores, pero había una cosa que era clave. ¿Dónde veías el éxito? En que había más posibilidad a la alternancia que a la no alternancia. De repente, desde 2014 a todavía 2021, era más fácil o más probable que ganara el partido opositor al partido en el gobierno. Es decir, los ciudadanos castigaban efectivamente eso. Eso que se daba como alternancia, como un asunto de castigo ciudadano que empoderaba a los ciudadanos para castigar a los malos gobiernos, e incluso a unos no tan malos, pero que la gente era exigente, eso se acabó. Y entonces vemos el efecto que yo le llamo el efecto Avelina, o el síndrome Avelina, llámale. En Acapulco, la alcaldesa tiene 70% en contra en todas las mediciones. Y no quiere decir que el otro 30% la apoyara. Tenía como un 8% que decían yo estoy con ella y el otro no, le valía madre, estaba acá o en parte, pero el 70% era el repudio acá. Y arrasó en las elecciones, ¿no? ¿Qué pasó? Se acabó este punto de las alternancias. Ve el caso Morelos, Cuauhtémoc Blanco repudiado por Morelos. La candidata de Morena, perdón,
no es que sea mala persona, pero no entusiasmaba a nadie. Es más, dejó de ir a los debates de lo... que era, la oposición tenía una buena candidata y ganaron. Veracruz, la candidata Rocío Nalera incluso estaba desarraigada. Cuitlahua García estuvo con unos escándalos tremendos y era pésimamente evaluado. Pepe Yunes es un candidato que no parecía priista, perdón que lo diga. Era un cuate que decente, Bueno, pero totalmente... Tenía el peso del apellido, güey, que no ayuda a nada. No, pero si tú lo hubieras visto en acción, sí concitó apoyo, sí daba esperanza acá, o sea, era un buen candidato opositor que concitó alianza. Frente a un gobierno saliente y una candidata que era sin tener arraigo acá, y de todas maneras te ganaban. Se cumplía lo que decía López Obrador en su ¿te acuerdas que decía en su anuncio? Y pones a un burro y a una vaca, y gana el burro y gana la vaca. ¿Te acuerdas que era su spot? Pues eso es el sistema que están haciendo, ¿no? De eso. Y esto que están haciendo con su plan B, quieren exacerbarlo, porque en ese momento lo que hizo López Obrador fue tirar la casa por la ventana. Teníamos la deuda histórica mexicana era de 10 billones de pesos. Lo duplicaron prácticamente estos. López Obrador en su último año, nomás 7 billones más en el último año. Tiró la casa por la ventana en la elección. Pues sí, eso más una cosa que no fue propiamente su mérito, pero fue el que lo aprovechó, y acá que fue el aumento al salario mínimo. Y digo por qué era su mérito, porque todos los cambios posibles para cambiar el salario mínimo se hicieron en el sexenio de Peña Nieto. A mí me tocó como diputado impulsar algunos acá. Pusimos las sumas, que era para desindexar, ¿no? El salario mínimo. Todo estaba, y a la mera hora a Peña Nieto le dio frío. Los tecnócratas le convencieron de que era un error elevar el salario mínimo. Entonces hizo todo para aumentar el salario mínimo, y cuando llegó, pinche tirititito, pues le puso la mesa puesta al otro. Ahora, nada más que hay una cosa. Dicen, bueno, él tuvo el mérito de ponerlo. Nada más que en las espaldas de quién se financia el aumento del salario mínimo. En las espaldas de los empresarios y de la productividad de los trabajadores, ¿no? Ellos son los que sostienen esto que sí ayudó a que hubiera más dinero en los bolsillos, que saliera un sector de la pobreza acá, pero eso es engañoso. ¿Por qué es engañoso? Porque la salud está de la fregada, porque la educación está de la fregada, porque no hay crecimiento, y la primera responsabilidad del Estado debería ser darle seguridad a los ciudadanos, y tú dime si en eso han cumplido. Pues evidentemente no, entre otras cosas porque el Estado está invadido de quienes debieran combatir. Ya, se dijo todo ya ahorita. Oye, Rafa, ¿cómo ves ahí la aprobación? Pues sería ya casi está dada, ¿no? Pero es una reforma que, o sea, no siento ni siquiera que si de por sí el plan A estaba como muy blandito, ya parece que nomás le echas agua. Pues mira, ya hemos visto en los años anteriores que les da igual modificar, hacer reformas constitucionales, que leyes secundarias, e independientemente de que sean incorrectas o que sean inconstitucionales, ellos las pasan, y más ahora pues que tienen pues prácticamente en este momento todos los poderes. Si ya el Verde y el PT dijeron que así va, pues así va a ir, y nosotros como oposición y junto con los ciudadanos, pues vamos a tener que ver la manera de salir a contrarrestar, de salir a luchar de frente y a defender, pues en este caso, los ideales de Acción Nacional, pero también a defender a los ciudadanos en todas sus necesidades, en buscar que se tenga mayor seguridad, que se defienda la salud, que tengamos medicinas, pues que ya no haya desaparecidos, y pues por supuesto dar a conocer las corruptelas de este gobierno, pues que vemos que de alguna manera no es que a la gente no necesariamente le estén importando, porque por supuesto que le importan, sino que son tantas que ya han sucedido, pues que la gente lo va de alguna manera normalizando, o van viendo cuál es la mayor, cuál es la menor, y es algo que está afectando pues mucho las finanzas del país, y que cuando la gente empiece a ver que ya lo estamos empezando a ver mucho más en los bolsillos, en el gasto del día a día, pues entonces yo creo que
las preferencias se les van a empezar a revertir. Va a llegar un momento en donde ya no les va a alcanzar con lo que tienen, con lo que están haciendo, para poderle dar la vuelta al descontento de los ciudadanos. Entonces, es ahí donde desde la gente, desde el pueblo, se le va a poder dar, en este caso, la lucha en contra, pues, de este mal que aqueja al país, que es Morena y que es la 4T. Oye, de otras que andan dando la lucha son los amigos de la gente, que andan allá. Instalaron su plantón ayer, me parece, ahí en el Zócalo. Otra perra, a veces estos cabrones. Es que yo no entiendo, yo no me acuerdo, ¿no?, que tuvieran tanto nivel de protagonismo y de importancia como ahorita. Y digo, mencionaste justo el sexenio de Peña Nieto con la reforma educativa. Sí sentí yo que perdieron una cantidad de poder, como que se desinflaron en todo ese sexenio. Y pues, la neta, sí llegó Andrés Manuel con la conveniencia de, pues opérenme votos y la chingada en donde operan. Y de ahí les dio un levantón infernal. Lo que menos les importa es la educación de los niños. De esos güeyes seguro. ¿Y a quién le afecta más una educación pública mediocre? Pues a los más pobres. Porque la educación debe ser el instrumento fundamental para la movilidad social. Pero lo que buscó López Obrador es más bien la rentabilidad electoral. Y entonces acordó con los maestros, más bien con los sindicatos de los maestros, para tenerlos como clientelas electorales. Presumen que Morena afilió a 1,5 millones de profesores, ¿no? Y entonces, en lugar de promover en las escuelas que haya una buena calidad educativa, en este momento que hay una revolución tecnológica impresionante, digital, que estamos en la inteligencia artificial y todo eso, no hay una exigencia para mejorar la calidad educativa, sino Mario Delgado tiene que ver cómo adelgaza a los niños. Ese es ¿no? Bueno. Porque no hay de otra. Ahora, ¿qué pasa con eso? Te voy a decir una cosa. El derecho de piso sea hasta institucionalizado. Y lo vemos de todos lados. ¿Y qué está haciendo la gente? Pues recorriendo el camino. ¿Quieres mundial? ¿No me quieres en las calles en el mundial? Te va a costar tanto. Esto es una cuestión de dinero. Es una extorsión, güey. Siempre ha sido, claro, eso. y siempre les ha funcionado. Ya saben, ellos se movilizan para que les financien acá, ya saben cómo. Entonces, es un derecho de piso. Ahora, es un derecho de piso que también está en el gobierno. El gobierno nada más hay que ver lo que hace el SAT, lo que hace la UIF. Lo que hace acá es cobrar de verdad hacia los contribuyentes. Es esto, porque además ya les quitaron la posibilidad del amparo. Me debes esto y me lo pagas, y si no, ya no tienes ninguna manera. El derecho de piso es extorsión. Y es más, tenemos un gobierno que extorsiona abiertamente. Y cuando digo esto, perdón, ¿qué? Lo vimos. ¿No te acuerdas tú cuando López Obrador le decía a Ancira en la mañanera, no, es poco, tienes que pagarme más? Tienes que pagarme más para que te dejes salir. Lo decía en la mañanera, porque el personaje confesó tantos delitos en la mañanera que era increíble. Yo digo, ¿para qué se apropió de todo el poder judicial acá? Para que pueda estar él tranquilo y sus hijos tranquilos después de todo lo que... Pero confesaba eso. Pero dime si no lo hacía. Bueno, y lo de Collado y acá, cómo era desde el Estado también la extorsión. O haces esto o te destruye. Mira... Perdón, ¿cómo consiguieron la mayoría calificada en el Senado? En la Cámara de Diputados, pues lo hicieron con este acto golpista de violar la Constitución con la sobrerepresentación, convirtiendo el 54 al 70%. Bueno, eso no es verdad. No, es verdad. No es verdad. Por supuesto que no, sí. qué necio. Bueno, yo creo es que un acto, es un acto, perdón, a mí se me es un acto golpista. En la del Senado sí fue una cosa. No, en la Cámara de Diputados convirtieron el 53% al 74%. Es más, es más, te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar muy fácil. Te lo voy a demostrar muy fácil. Sí, te lo voy a mostrar. ¿Cuándo fue la última vez que una sola fuerza tuvo el 73% de los escaños? Te voy a decir cuándo. ¿82? 82 con el PRI. Nada más que, mira, muy bien. Nada más que el PRI en 82 no tuvo el 54% de los votos. Tuvo el 74% de los votos. No ganó 256 distritos, que es lo que ellos prometían. Es que ganamos 256 o 240 y tantos, lo que sea. Ellos ganaron 298 distritos. ¿No? Y además no había 200, no había 200 plurinominales, había solo 100. ¿Para qué se crearon los otros 100? Para evitar precisamente la sobrerepresentación y bajarla
al mínimo. Esa es el asunto, ese es el crimen. Entonces, me tendrían que explicar por qué algo que la transición se planteó y por esa transición nació, por cierto, el INE, primero el IFE y luego el tribunal. ¿Por qué estamos peor que en 82? ¿Por qué en 82 había menos sobrerepresentación que ahorita? Me dirán, es que hay coalición. Sí, nada más que no le cambiaron al artículo constitucional desde 96, no le cambiaron una sola coma. No le cambiaron una sola coma y no había esa distinción entre partido y coalición. Luego se hizo un cambio en otros artículos constitucionales. Pero dicen, es que la trampa es la coalición. Sí, ¿y para qué está el árbitro? Pues para que no te hagan trampa. Porque lo que hacen, porque uno de los criterios básicos de la transición a la democracia es que una sola fuerza no pudiera cambiar la Constitución en solitario. Si hoy tienen la Constitución como sus calzones y acabaron con la división de poderes, fue precisamente porque le hicieron este fraude que yo le llamo golpismo. Pero bueno, pero en el Senado, estamos hablando de la CENTE. Pero en el Senado le pusieron a Yunes, le quitaron CENTE. Por favor, deja atrás el Pero Senado, nada más iba a decir que la extorsión Sí. se da ahí. Nada más para decir que construyeron su mayoría calificada del Senado extorsionando hasta con órdenes de aprehensión. Eso sí pero ¿Es así? no está. Bueno, ya vamos a ir mejorando. Pero la CENTE, pues sí, ese le sirvió a López Obrador, pero ellos están acostumbrados a me das dinero y el asunto de las movilizaciones y todo el colapso acá es una manera de extorsión. Y lo que le están diciendo a Claudia es, ¿quieres que te permitamos el mundial? ¿Cuánto te vas a caer? Eso es lo que está y eso es lo que ellos cultivaron. Ellos de la CENTE le ayudaron a López Obrador a estar ahí. Y luego López Obrador entendió que además tenía que quedar bien no solo con la CENTE, sino con el CENTE. Ajá. Y les ha dado, y ahora que ves, cuando ves las fotos de Claudia Sheinbaum acá y la comparas con las de López Portillo en el Zócalo, parece casi igual, porque está el CENTE, está la CTM, está la CATEM, está acá, como eran los actos sí es muy triste de su parte, ¿no? Sí, claro. Yo aquí lo que te diría es que esto es algo que no es nuevo, es algo que está institucionalizado, en donde de tiempo atrás y sobre todo con cercanía hacia la aprobación de los presupuestos, tanto federales como locales en los estados, pues se movilizaban los grupos de interés para pedir que se les tomara en cuenta tanto en las políticas públicas como en la asignación del presupuesto. Y pues lo que se sabe es que incluso en algunas ocasiones pues eran patrocinados hasta por los propios gobernadores de sus estados para que pudieran venir a la ciudad. Les patrocinaban los camiones, les daban lo que eran las carpas, dinero para que se pudieran movilizar. Y yo creo que aquí tendríamos que tener un poquito, solo un poquito de desconfianza para ver si no pudieran existir razones ocultas para la movilización del CENTE. Porque cuando a veces uno, pues como que pudieran también estar un poquito manejados, como a veces ha sucedido, por el propio gobierno, para otros fines, para desviar la atención hacia otro lugar. Ya ha pasado. No me suena como. Bueno, lo usaron con lo de Manso, ¿te acordarás? Y eso fue el pretexto que usaron en la CENTE para poder poner toda la muralla. Luego mandaron el bloque negro, que obviamente está sostenido por el gobierno. Y luego, tú te acordarás que la CENTE fue usada contra la Marea Rosa, ¿no? Y quisieron quitarle el evento a Xóchitl en el Zócalo y que a la mitad. Lo que no contaban es que la Marea Rosa les pasó por encima, ¿no? O sea, en ese momento lo tuvieron que dar porque habían puesto sus vallas y la violencia. Llegó tanta cantidad de gente que los barrió. Pero los usa el gobierno, claro que sí. Yo te puedo decir que incluso esto es hasta una industria. No tendría yo no tendría yo elementos en este momento de prueba para decírtelo, pero es bien sabido que si tú necesitas hacer una manifestación de cierto nivel, pues te tienes que acercar a ciertos de estos grupos, pues les pagas cierta cantidad pues para que te ayuden a generar alguna movilización. Yo no sé si Brugada y Sheinbaum sepan o entiendan a quiénes empoderaron. Porque estos carnales, te juro, son capaces de hacer un desmadre el 11 de junio, que es el día de la inauguración del Mundial. Y ya los quiero ver moviendo un
ápice o siendo menos pusilánimes No, para meter un tantito orden. mi intuición te va a decir que se van a poner de acuerdo antes porque les van a Seguro. pagar. Pues sí, Les van a pues pagar. que- ¿Y cómo les van a pagar? Por debajo de la mesa, como siempre. ¿No? Este gobierno, mira, si todo lo que pudimos avanzar, porque el gobierno de Peña Nieto era muy corrupto, pero había una ventaja. Tenían conciencia de la corrupción. Había conciencia nacional de la corrupción. ¿Y por qué Sí. esa ventaja? Porque avanzamos en la agenda anticorrupción. Sacamos el Sistema Nacional de Transparencia. El de Sacamos transparencia, sacamos el anticorrupción no sirvió para no, nada. ¿por qué no sirvió para nada? Porque todo el instrumental que se hizo, llegó López Obrador y lo aplastó. Digo porque me tocó a mí dictaminar todo lo que esto, trabajar con la red de rendición de cuentas, que era Mauricio Merino, en ese momento lo dirigía, en una cantidad de asociaciones civiles que hicieron el sistema. El sistema tenía que trabajar, era un sistema bien pensado institucionalmente, pero pues, partía de un México que ya no existe. ¿Por qué partía de un México que ya no existe? Porque el Sistema Nacional Anticorrupción se fortalecía con los contrapesos. Los contrapesos eran claves para el Sistema Nacional de Anticorrupción y necesitabas una fiscalía autónoma y trabajadora. Y tú dime si encontramos esa fiscalía autónoma y profesional con Ernestina. El Tribunal de Justicia Administrativa tenía que ser un tribunal muy fuerte, con muchos dientes, autónomo, y dime si lo encuentras. Y ponen al Contralor, ¿no? Al Contralor ponen al hijo del secretario particular de la presidenta. Perdón, o sea, ¿no? Y eso serán las bases del sistema acá. Y la otra era la función pública, que ahora le llaman anticorrupción, Raquel Buenrostro. No, o sea, perdón, así no se combate la corrupción. Todos los incentivos de la corrupción han crecido. ¿Cuáles son? Hay mayor discrecionalidad, hay mayor opacidad, ¿no? En un momento cuando todavía existía el INAI, ¿no? López Obrador le entregaba todo al ejército, ¿no? Para decir que era obra de seguridad nacional y entonces con eso ya no daba nada de información. Bueno, ahora ya ni INAI es y ahora hay que pedirle la información ¿a quién? A Raquel Buenrostro, ¿no? Hasta risa, cabrón, ¿no? O sea, es mucho más opaco, mucho más discrecional y no hay controles. Lo único que hizo López Obrador para combatir la corrupción es agitar un pañuelito blanco mientras sus hijitos hacían negocio por todos lados, ¿no? Así, mira. ¿No? Y se acabó la corrupción mientras el huachicol fiscal lo hacían desde las esferas más altas del poder. Y te digo, tiene 2 récords López Obrador que se venció a sí mismo. El mayor fraude, el mayor desfalco hasta el huachicol fiscal era Segalmex. 15,000 millones de pesos. Huachicol fiscal son 600,000 millones de pesos solo por IEPS. ¿Y por qué está científicamente comprobado que es eso? Porque en Texas tienen que decir cuánto combustible, cuánta gasolina refinaron para exportarla a México. Y México tiene que informar, y esto está verificado internacionalmente, cuánta gasolina importa. Cuando tú haces el diferencial de lo que allí exportaron en México, cuando que dicen que importaron, ese diferencial es el huachicol fiscal. Y pasaba por las aduanas, y luego los reportajes que hizo Aristegui y otros acá, de cómo la Guardia Nacional estaba escoltando a los tanques, porque viste que encontraron ferronaves con millones de litros, ¿no? La Marina también. Entraban por la Tamaulipas. Marina, entraban por Tamaulipas acá, que por cierto, hay un escándalo que no está comprobado, porque el SAT ya reconoció que agarraron 20 millones de litros, pero lo que informaron fueron 10 millones de litros. ¿Dónde quedaron los otros 10? ¿No? Oye, O sea, Rafa, ¿no? aquí da... ¿Qué hacer con este asunto de la gente, hombre? Pues mira, yo aquí lo que te podría decir es que no van a estar en el Mundial, te lo firmo. ¿Por qué? Porque ya Sí, es pasado. un riesgo muy grande. No los van a dejar, les van a cumplir lo que ellos Sí. piden. ¿Y por qué se los van a cumplir? Porque si no fueran de ellos mismos, seguramente no se los cumplirán. Pero son de Morena, son de la 4T. Son de Les van casa. a cumplir lo que están pidiendo y el Mundial va a transcurrir con toda normalidad. A diferencia de que si fueran algún otro grupo de ciudadanos, Sí, sí. de madres buscadoras, pues ya los hubieran reprimido, los quitan, les cierta hacen... manera, de cierto color, va a ser ¿no? importante ahí por una cosa, ¿eh? Las madres buscadoras ya dijeron que van a estar ahí. La manera en cómo eso se evitaría es que Claudia Sheinbaum recibiera a las madres buscadoras.
que para la primer presidenta con A mayúscula de México es lo mínimo que se esperaría que hiciera, pero lo va a hacer o no. Pero las madres buscadoras ya dijeron esto. Los del campo ya dijeron esto. Y estos amigos no bajan un gato del árbol. Entonces tienen un montón de problemas acá. Y sí, se pasan de vivos con Somos México y a pesar de que cumplimos los requisitos, nos los quieren negar por control político, pues el mundo sabrá, y creo que el mundo viene a México, el mundo sabrá que somos una dictadura, ¿no? Eso es pues, elemental, o sea, uno no puede hacer... Uno espera 4 años para que sea el Mundial, Fernando, por Dios. Bueno, pero una cosa, o sea, el fútbol se va a dar, sí. Pero de que si creen ellos, ¿no? Que pueden abusar y aplastar a todo mundo sin ninguna consecuencia acá, pues ya se verá. Mira, una cosa te voy a decir. Se puede ser lo suficientemente imaginativo para protestar en el Mundial sin afectar a los turistas, sin afectar acá. Podemos buscar muchas cosas, pero lo que no nos pueden pedir es que pisoteen a la voluntad ciudadana, y que no se sepa, ¿no? ¿No? Claro. Eso es... ellos tendrán que verlo. Yo sé que en el autoritarismo de estos cuates es me vale. Nada más que los problemas crecen. Y sí creo que hay un cambio en el humor social. ¿Dónde vi el cambio en el humor social? Lo de Manso. No fue, sinceramente, me caen muy bien los de la generación Z, pero esa gran manifestación no fue porque lo convocaran ellos, fue porque se juntó con el asunto de la indignación por la muerte, el asesinato de Manso, y eso encontró una vía de escape, y estos enloquecieron porque vieron la cantidad de manifestación, hicieron todo para sabotear la manifestación. Pero luego, viste lo del refugio franciscano, cómo la gente también frente a un abuso con los perros, ¿no? Acá, eso creció y se hizo viral y agarró una fuerza que tuviste semanas a Clara Brugada diciendo que ella era animalista, que le creyeran, que etcétera, que no era Cruella Brugada, como le habían dicho, y acá, todo eso que estaba, ¿no? Entonces, hay cambios. Si tú ves, el pueblo mexicano es muy aguantado, pero llega un momento en que eso... Bueno, entonces, por eso también que le vida la revocación del mandato, hay un cambio de humor social, se siente, está, y en México no está creciendo, los problemas están mal, la gente no se siente más segura por más que maquillen las cifras. Tienen que tener un poquito de sentido. Yo sé que ellos creen que todo se arregla con propaganda, pero llega un momento en que la realidad alcanza la propaganda. Otra parte de la realidad fue el rey Felipe VI, que ahora como que dio un discurso ahí, una exposición de mujeres indígenas allá en España, en Madrid. Y fue la primera vez como que abrió la puerta, porque antes era muy así, no vamos a admitir nada en la conquista, la chingada. Como que dijo así, bueno, pues que sí hubo mucho abuso durante la conquista. Que es que, pues sí, güey, fue hace 500 años, digo. Y él, con la misma frase, dice que no, pero tampoco hay que caer en un exceso de presentismo moral, que es como juzgar con los estándares éticos que tenemos hoy, algo que pasó hace 500 años, que yo creo que eso es algo bastante sensato. Rafa, estamos viendo así, estamos en la antesala de una disculpa de parte de la corona Pues española. Mira, yo te diría que eso siempre ha sido una bandera que han intentado manejar Andrés Manuel y en este caso Claudia Sheinbaum. Pues no sé, te haces bastante pendejo. Pero la verdad se me hace irrelevante porque pues la gran mayoría de los mexicanos pues tenemos la mezcolanza pues de las dos culturas, sí, de mexicanos, españoles, y pues más mezcolanzas incluso, entonces ya es algo... Aunque seas indígena al 100%, pues... Sí, o sea, ya es algo que no tiene nada que ver con tu generación, ni con la anterior, ni con la... Entonces, esto es algo que incluso ellos pues deberían de ser los que menos pues les deban de estar metidos en estos temas, sobre todo, ¿por qué? Porque siempre se precian de que cuidan o protegen mucho al pueblo, pero eso no es cierto y lo hemos comentado aquí a lo largo del programa, pues con las madres buscadoras, con las personas enfermas con cáncer, con la falta de medicamentos, con todos los desaparecidos. O sea, realmente por ahí deberían de empezar los primeros que deberían de ofrecer una disculpa al pueblo mexicano son Morena y la 4T. Sí, mira, claro, y además te voy a decir, el populismo jala
los hilos más oscuros, el del resentimiento, tremendo. Genera Pero odio ¿no y se te hace polarización. cabrón que 500 años después personas que sigan Pues, esa... No, bueno, es que eso se ha cultivado, eso está ahí, ese resentimiento está ahí cultivado. Es injusto, pues claro, mira, yo te diría, si hay, una deuda con los pueblos indígenas, pero de esa deuda, Pero eso es- 300, pero eso es diferente. sí, pero esa deuda, 300 años llevamos, de esa deuda, 200 años llevamos de México independiente. Esa deuda es nuestra. O sea, México se independizó en 1821, ¿no? Ya tenemos 2 siglos de México independiente. La deuda con los pueblos indígenas ya es nuestra. Ahora, que se cometieron abusos en la conquista, bueno, ¿en qué conquista no se han metido abusos? Incluyendo las conquistas que hacían los aztecas o los mexicas, ¿no? Y hacían sacrificios humanos. Y acá, y si uno dice, es que no juzgues con el pasado, lo que estés, pues sí, igual, así era. Todo pueblo conquistador genera abusos y eso desgraciadamente no ha cambiado mucho. Los abusos del ejército ruso en Ucrania son terribles. Han llegado a secuestrar niños y llevádosselos a quién sabe dónde, a los niños de Ucrania. Es un criminal de guerra y se han cometido en otros lados que están, así son las guerras, son terribles, desalmadas y las conquistas han sido acá. Ahora, nosotros tenemos que reconciliarnos con nuestro pasado. Somos eso, yo estoy muy somos la grandeza indígena, sí, y también la grandeza de Occidente y lo que trajeron. Somos Sor Juana Inés de la Cruz también, y somos eso y tenemos que reconciliarnos. Somos mestizos, ¿no? En México, más que racismo, lo que hay es clasismo, sí, y hay que ver cómo se combate y cómo se busca generar cultura, pero la peor manera es con el resentimiento, porque luego te enteras que los que llegan y dicen esos fifís, etcétera, y luego hacen fiestas de 15 años donde se gastan 45 millones de pesos o se van o se van en bueno que te invitaran, ¿sí o no? bueno, me han tomado unos tragos ahí, ¿no? hasta sin invitación, porque uno es de la escuela de Chava Flores, ¿no? Y se mete a la fiesta, pero acá, ¿no? Y te das cuenta los lujos, excesos que tienen acá. Es pura demagogia, es demagogia, ¿no? Y además, pues la verdad es que nos entendemos español, y perdón, López Obrador es nieto de españoles, ¿no? Y no le digo que no, pues hay que separar, pero hay que entender, sí, pasaron cosas feas, sí, pasaron cosas feas, y Oye, de este lado acá, pero era parte de la época, sí, pero también hay grandeza, y también acá, y hay que sopesar las cosas. Por ejemplo, el mole poblano. El mole poblano nació en México gracias a cosas que venían del México prehispánico, pero no se hubieran podido hacer sin el Imperio Español, que trajo cosas desde Asia y trajo cosas desde el Mediterráneo. Lo que pasa es que estos cuates estudian historia con los libros de texto de Max Arriaga y los libros y las estampitas estas que son chafísimas, así no se aprende. Las monografías. Las monografías, así no se aprende historia. Oye, Rafael, ¿por qué crees que haya tanta gente todavía que tiene este trauma? O sea, que sí dice que sí, que nos pide el escudo, pero chingados, a mí se me hace ilógico. Porque yo creo que se dejan llevar por estas ideas que ellos mismos les van arraigando y pues porque de alguna manera han crecido con cierto resentimiento. Pero en el caso de Morena y de la 4T que siguen insistiendo en este tema, simplemente basta ver cómo les encanta o les encantaba pasearse, por ejemplo, por Estados Unidos. Ahora ya no pueden porque la gran mayoría ya no tienen visa. O ir a España, ir a Europa, o mandar a sus hijos a Europa o andar por ahí en España. Y por el otro lado, pues siempre andarse quejando de los españoles y del capitalismo y de Estados Unidos. Entonces, ahí es como que hay un doble discurso y una doble moral por parte de ellos. Yo sí creo que de alguna manera hay, de manera general, es este sentimiento que comentas, pero que si ya en el 1 a 1, como por ejemplo en esta mesa, tú le preguntas a quien sea, por ejemplo, en una comida familiar o de amigos de la secundaria, de la prepa, de la universidad, te van a decir que ellos les viene dando indistinto que se disculpen o que no se disculpen. La gente lo que necesita es saber... La vida no va a cambiar, güey. Que necesita saber qué va a ser la próxima quincena para sobrevivir, es que además, o el próximo mes. Te voy a decir una cosa, México no va a es que cambiar. la disculpa ya se dio además. Creo que fue en 1992 que vino el anterior rey, Juan Carlos, y en Oaxaca pidió disculpas, que era, o sea, ya es una cosa hecha, ya disculpa, nada más que
López Obrador dice, no, tiene que ser conmigo y por mí, porque la historia, ya hubo estos, ya hubo estas cosas que a mí me parece que es eh, totalmente pueril, ¿no? Pero son pequeñas victorias políticas y cosas así hubo, ¿no? Y hay que aceptar lo que somos, ¿no? Eran las conquistas de los españoles eran tan más civilizadas que las conquistas de los mexicas con nosotros, quién sabe. La verdad es que los mexicas les gustaba inventar la guerra para traerse a quienes sacrificar, a los dioses, ¿no? Y el pozole, pues era con carne humana, ¿no? Pues eso es verdad. Eso tampoco, o sea, los sacrificios humanos que niega López Obrador en su libro están plenamente comprobados. La ciencia ya lo demostró. Hay muchísimas fuentes que están. Los más grandes promotores de la grandeza, sí, claro, ahí están. Y hay muchos. Los grandes antropólogos que han fomentado el amor por la grandeza prehispánica reconocen que había canibalismo. Aquí, pues, o sea, no te peleas con la historia, eso existía, ¿no? Quiero terminar este bello hermoso programa con dos notas a lo mejor muy puntuales. La primera es esta que decíamos, ya no me acuerdo si le dijimos al aire o no, pero de la donación que pidió Andrés Manuel hacia Cuba, que yo no entiendo cuál es la necesidad de mantener una relación tan como, no sé, tan cercana con Cuba. O sea, no la comprendo. O sea, no entiendo qué nos da Cuba tanto que querramos seguir como en esas. Porque hace poco estaba recordando pues, el Come Si Te Vas y que se le armó un pedo a Fox y todo eso. Y pues decías, puta, pero por Cuba, güey. No, mira. ¿Neta? Solamente, permíteme un paréntesis para que luego digan que soy acá. El canibalismo también se dio en culturas occidentales. Bueno. También está, ¿no? Grupos bárbaros acá, o sea, no es privativo de nuestras culturas. Acá, y nadie se pelea con la historia, pues eso pasó. Lo que existe, existe. O más bien lo que pasó. ¿Cuál es el problema? Y en esto, soy yo tan joven mira, que no yo te lo voy a decir, entiendo el pedo de Cuba, yo te voy a decir, no entiendo. a ver, pregunta es, ¿qué le debe López Obrador a las dictaduras bolivarianas? Además, hay antecedentes donde él dice que siempre estuvo fascinado por la Revolución Cubana. Aquí llegó a compararlo con Numancia, ¿no? Y está ahí, pero bueno, incluso habló Díaz-Canel en un 16 de septiembre, en un desfile militar. ¿Qué tiene que ver? Yo te voy a decir, López Obrador aceptaba para sus campañas de donde viniera. Y obviamente gobiernos establecidos que estaban de esa parte, que en ese momento era Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, etcétera, pues todo el apoyo que estaba, y López Obrador sí hizo explícito su apoyo internacional a ese eje. Te acordarás el escándalo apoyando a Pedro Castillo cuando quiso dar el golpe de Estado, quiso dar un fujimorazo Pedro Castillo, desapareciendo al Congreso para tener el control, y López Obrador lo agarró porque él se sintió de esa corriente ideológica. Pero yo creo que el tema es que... Bueno, pero ¿por qué Cuba? Es que no entiendo cuál... O sea, ¿qué le da Cuba a México? La pregunta que neta... O sea, porque ni siquiera... Te lo planteo porque viene de la sensibilidad... ¿Qué tiene que hacer para que López Obrador le pague a Cuba? Pues con estos que son pues, esclavos modernos, que son los médicos. Que así los ve... Que no todos son médicos, algunos son del servicio secreto cubano y cosas así que sirven para la estabilidad acá. Porque Cuba ya dice... para mi sobrevivencia, y esta es mi área de influencia. Y México está entre sus principales defensores. Y cuando dice es que la no intervención, etcétera, es absolutamente falso, porque la Constitución también dice que hay que ver por los derechos humanos. Decían que no hay presos políticos, pero hay 52. Ahora, déjame te digo algo personal. Yo llegué a creer en momentos de mi vida en el romanticismo de la Revolución Cubana. Y escuchabas la trova y veías al Che Guevara. Lo venden mucho, y te ponías acá. Era la época acá, ¿no? Pero llega un momento que te das cuenta y te dices, a ver, el pueblo cubano es el oprimido. Y hay una dictadura que no le permite decidir nada. No, dice, es que, lo dijo ya Claudia Sheinbaum, es que el gobierno cubano representa al pueblo. ¿Cuándo le ha preguntado? Hay votaciones, esos que dicen que por qué hay votaciones hay democracia, pero hay un solo partido.
y hay candidatos únicos, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas de Ibargüengoitia? Bueno, tú estás muy chavo, pero Ibargüengoitia llegaba y decía, cuando López Portillo era el candidato único, bueno, yo en ese momento era muy niño, pero... En 76, ¿no? Sí, pero era acá, decía, uy, qué nervios, ¿quién habrá ganado? ¿Quién va a ganar? Y vienen acá burlándose un poco de las elecciones. De cualquier manera, aunque no fuera el candidato único López Portillo, pues no había ningún tipo de incertidumbre sobre quién iba a ganar. Y acá, o sea, así es. Hasta Cedillo chances. Hay una sola televisora, hay una sola prensa. Sí. Lo único que sí es que se exhiben. Cuando ellos dicen, el pueblo es ese gobierno que está acá, y vemos luego hacia dónde nos llevan, ya sin división de poderes, ya sin contrapesos, ya que jugando con cartas marcadas, agandallándose a los árbitros electorales y todo eso, pues sí, nos llevan hacia allá. Por lo menos cada vez estamos más cerca de Venezuela. Sí, antes parecía y decían, se burlaban, ja. Y acá, y tú ponte a ver cómo paso a paso nos hemos ido acercando hacia un modelo autoritario como ellos. Infatuación. Yo aquí lo que te podría decir es que evidentemente este dinero no llega al pueblo de Cuba. Sí. Ya hay cubanos que están en redes sociales y pues ellos no se tratan de comunicar o se comunican como pueden y a ellos no le llegan estas ayudas, llegan al régimen, que pues al final pues sí es una dictadura. ¿Cuál es el problema que se ha mencionado y que sí es verdadero? Que Estados Unidos ya nombró a Cuba como un narcorrégimen y que si nosotros como país, no nosotros como personas, sino nuestro gobierno está promoviendo una donación, el dinero que le pudiera llegar al régimen cubano pudiera estar etiquetado dentro de lavado de dinero y aquellas personas que donen dinero pudieran verse involucradas en un delito, en algo penal. La institución bancaria también. Esto es algo muy delicado, por lo que yo creo que todavía le van a tener que dar la vuelta de otra manera. Y lo que va a corresponder que el dinero tampoco le va a llegar a las personas de Cuba. Esto se lo van a volver a robar para las campañas o para los movimientos de Morena, como se han robado el dinero y como se han robado las cosas que el pueblo dona, incluso para los propios desastres que suceden en nuestro país, que terminan vendiéndose o utilizándose por políticos o por líderes de Morena para su propio beneficio. Pero fíjate además, López Obrador hizo todo para que las organizaciones de la sociedad civil no pudieran recibir donativos. Lo de Mexicanos contra la Corrupción es solo un botón de muestra. Modió todo porque decía, vamos a ahogarlos. Les molestaba a la sociedad civil porque la sociedad civil vigila al gobierno, ¿no? Su expertise es revisar políticas públicas y le molestaba que alguien revisara al gobierno, y etc. Entonces, hizo todo para quitar los donatarios. Bueno, esta organización que está haciendo, porque si quieres ayuda humanitaria la puedes donar a las Naciones Unidas, a organizaciones, a la Cruz Roja. Doctores Sin Fronteras. Sí, exactamente. Pero lo pone con sus cuates al estilo del fideicomiso de los damnificados. ¿Y qué pasó con el fideicomiso de los damnificados? El dinero llegó de origen desconocido y tú salió te acordarás. De origen desconocido. Pero además sí, ¿te acuerdas de los carruseles? Sí. Los formaban para que de 50,000. Su secretario particular, sí, Alejandro Esquer, que así es como se lava el dinero, para engañar al fisco, y es una práctica de lavado de dinero. Están acá. ¿Y quién lo retiró? Se retiraron en efectivo candidatos y dirigentes de Morena. Eso está plenamente comprobado, lo usó para sus campañas, ¿no? Eso, ¿no? Y ahora repite la misma dosis, pero además hubo un influyentismo tremendo. ¿Por qué? Porque para que te acepten que una organización es donataria, es un trámite que en la práctica dura años y tiene un requisito. Tienes que haber tenido 6 meses antes de existir para solicitarlo. Esto se creó en dos semanas. Nació y en 2 semanas ya era donataria, violando su propia legislación y en contra de todo, en contra de la costumbre que dura años y además en contra de lo que hizo López Obrador, que era asfixiar a las organizaciones para que no reciban donativos. Entonces, sí, huele muy mal. Claro, yo aquí lo que te diría es que se tiene que abrir a la sociedad esta cuenta, se tiene que auditar. Sí, estás pidiendo demasiado. No va a pasar, se tiene que auditar.
Porque aparte, no solo es porque lo estemos diciendo aquí, es porque la ley lo marca. Al ser una donataria tiene que auditarse y tiene que comprobarse a dónde va a llegar este dinero. Pero bueno, yo creo que aquí es solo una bandera, es una manipulación más de este personaje de Andrés Manuel López Obrador y que pues la gente en lo general pues no creo que le haya gustado mucho ese desplante. Sí, a los políticos de Morena, pues sí, porque lo están utilizando para autopromoverse en la asignación de recursos, en donativos que ellos van a dar en busca de una candidatura, porque también cada uno de ellos está viendo quién aporta más para ver qué candidatura le van a dar. Guapos, ¿no? Y además, pero son impuestos que les van a perdonar, es decir, ellos van a deducir todo lo que entreguen ahí de acá, entonces es lo que, de todas maneras es la misma bolsa, ¿no? Pero van a quedar bien así, acá. Pues. Pero sí huele muy mal, ¿no? Bueno. Fernando Lozarán, analista y vocero de Somos México, gracias, junto con Rafael Calderón, exdiputado local del PAN y consejero nacional del mismo partido. Gracias a ambos por haber estado hoy en la Supermesa. Amigos, acuérdense de suscribirse, dejar su like y compartirlo con todos sus seres queridos. Nos vemos la próxima semana.